Otra relación que aparece dentro de lo que hemos visto hasta ahora es lo que tiene que ver con la rapidez de propagación. La rapidez de propagación tiene que ver con la velocidad con que se mueve una onda. ¿Qué tan rápida es la rapidez de propagación? Vamos a llamarla con una V. Una fórmula de calcular la rapidez de propagación era calcular la longitud de onda partido por el periodo, o bien también se podía determinar la rapidez de propagación como la longitud de onda por la frecuencia. Esas dos ecuaciones me permitirían calcular la rapidez de propagación de una onda. La rapidez de propagación se va a medir de acuerdo a la unidad en que se encuentran las cantidades que yo voy a estar dividiendo. Por ejemplo, si la longitud de onda yo la dejo expresada en metros, como debería ser, y el periodo lo dejo expresado en segundos, la unidad de la rapidez de propagación va a ser metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de encontrar la división de los valores, es decir, por ejemplo, si fueran 10 dividido en 5, el resultado serían 2, y en ese caso, si la longitud de onda es en metros y el periodo en segundos, me quedarían 2 metros por segundo en ese caso. Vamos a revisar esta situación en un problema. Por ejemplo, una onda tiene una longitud de onda de 40 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. Y la pregunta fuera que me piden calcular la rapidez de propagación. Me pide calcular la rapidez de propagación. En este caso, hay que tener cierto cuidado con las unidades. ¿Ya? No hay ningún problema, se puede desarrollar, pero hay que tener cuidado con las unidades. ¿Cómo yo resuelvo esto? Primero reconozco los datos en el problema. Si yo leo una onda, puede ser cualquier onda, tiene una longitud de onda de 40 centímetros. Es decir, me está diciendo que lambda, que corresponde a ese número, a esa letra, eso corresponde a la longitud de onda. Hay que recordar eso, hay que recordar las letras que significan. La longitud de onda se va a escribir con la letra lambda. F corresponde a la frecuencia, es más sencillo porque frecuencia y la letra F. Y la rapidez de propagación, la V, porque tiene relación con la velocidad. Vamos viendo. Entonces, la longitud de onda en este problema es de 40 centímetros. Pero como dije, es recomendable transformar todo a metro. ¿Cómo hago yo para transformar los 40 centímetros a metro? Evidentemente 40 centímetros no alcanza a ser un metro, es menor que 1, de hecho el número, y el número va a ser igual a 0,4 metros. Ahora, ¿cómo yo llego a ese resultado? Bueno, la forma es dividir 40 centímetros en 100. ¿Y por qué 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. De ese modo, el resultado me va a dar 0,4 metros. Tengo la longitud de onda 0,4 metros y tengo la frecuencia en 8 Hz. Tengo la frecuencia que son 8 Hz. Entonces, ya teniendo estos datos, podría determinar la rapidez de propagación, como también podría determinar el periodo si es que en el problema también me lo pidiera. Vamos a calcularlo igualmente. Si me pide primero la rapidez de propagación y quiero hallar la rapidez de propagación, yo tendría que utilizar esa fórmula que está acá, no esa. ¿Por qué esta no? Porque no conozco el periodo, pero sí conozco la frecuencia. Entonces me recomiendo utilizar esa ecuación y lo único que habría que hacer es multiplicar porque aparece un producto ahí. Entonces tengo la longitud de onda que vale 0,4 metros y lo tengo que multiplicar por la frecuencia que vale 8 Hz. Al multiplicar 0,4 por 8 me da un resultado de 3,2. Por lo tanto, esto me va a dar 3,2 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? ¿Por qué? Porque el 0,4 ya está en metros y cuando yo doy información de 8 Hz, hago referencia también a que el periodo tiene que estar en segundos. De otro modo, yo no podría indicar que son 8 Hz. Además, porque 1 Hz corresponde a 1 sobre segundo. Eso lo pueden revisar en el libro de física, pero también aparece ahí. Es decir,
si yo hago la relación acá y reescribo eso que está ahí, el 0,4m multiplicado por 8 Hz sería lo mismo que decir 0,4m multiplicado por 8, 1 partido por segundo. Por lo tanto, al multiplicar no hay ningún problema, me queda 3.2, el m queda arriba y el s queda abajo, y ahí aparece el segundo del 3.2. Listo la rapidez de propagación, y si me pidieran el periodo, yo tengo dos fórmulas de hacerlo. Es decir, hay una fórmula muy sencilla de encontrar el periodo, que es recordar la ecuación 1 partido por f. 1 partido por f es igual al periodo. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Si una cantidad física como la frecuencia aumenta, el periodo disminuye y viceversa. Entonces, si yo quiero encontrar el periodo, tendría que dividir 1 en la frecuencia, que vale 8 Hz. Al dividir 1 en 8, me va a dar un valor de 0.125 segundos, porque es un periodo. ¿Se dan cuenta? Encuentro el 0,125 segundos. Ahora bien, si alguien quisiera usar otra fórmula para calcular el periodo, podría utilizar esa fórmula que está acá. Es decir, utilizar la rapidez igual a la longitud de onda partido por el periodo. Lo que harían ahí sería escribir la ecuación rapidez igual a la longitud de onda dividido por el periodo, y así como yo despejo una ecuación sencilla, despejar el periodo de esta ecuación. Si el periodo está acá dividiendo, al pasar al otro lado va a pasar multiplicando a la rapidez de propagación. Pero yo quiero despejar el periodo, por tanto, como está la rapidez de propagación multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado. Me va a quedar longitud de onda dividido por la rapidez de propagación. Por lo tanto, lo único que habría que hacer acá es reemplazar. La longitud de onda que teníamos en el problema es igual a 0,4 metros. Tendría que yo dividir 0,4 metros, dividirlo en la rapidez de propagación, y la rapidez de propagación son 3,2 metros por segundo. 3,2 metros por segundo. Al dividir eso, la idea sería hallar el mismo periodo que me dio usando esa ecuación, que sería 0,125. Vamos a revisar. Al dividir 0,4 metros dividido en 3,2 metros por segundo me va a dar 0,125. Es decir, no existe una única fórmula para hallar el resultado, sino que más bien depende de los valores que me entregan en el problema.